El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Muy buenos días. Reciba un caluroso saludo de su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy en un programa especial, maravilloso, aquí de Paramédicos del Alma. Estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor. Siempre comenzamos así, dándole gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso por el privilegio de permitirnos llegar a su casa, y muchos también que están en el auto, porque este programa también, además de tenemos la bendición de entrar a su hogar, pues Dios nos permite también entrar a su auto por Senda.fm. Así que estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor y vamos a tener un programa muy, muy hermoso en la mañana. En el día de hoy tengo de invitado a un amigo de la casa quien apreciamos mucho, admiramos mucho. Es uno de los pastores más influyentes en nuestro país. Yo me atrevería a decir que es uno de los pastores que uno mira y admira, ¿verdad? Y es parte de este esfuerzo que nosotros estamos llevando en la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, amigo, de tratar de llevar al lente de su casa los mejores recursos disponibles aquí en Puerto Rico para que puedan ser de edificación a su vida. En esta mañana, en este día, tengo al pastor rector de la Iglesia Ministerio Sanador en Guaynabo, el pastor Moisés Román. También es mantenedor del programa Respuestas, quien muy bien lo hace de una forma magistral, uno de los programas de más trascendencia en nuestro país, en el ámbito cristiano y también secular, porque este programa se ha visto en Centro, Suramérica, en distintos países. Así que para nosotros es un placer y un honor tener en el lente de Paramédicos del Alma en la mañana de hoy al pastor Moisés Román. Bienvenido, pastor, un abrazo de parte del Señor. Saludo, ¿cómo se encuentra? Ahí estamos. Gracias, muchas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes, muy contento, agradezco al Señor esta oportunidad y desde luego pues creo que es un buen tiempo para disfrutarlo juntamente a ustedes. Les felicito de todo corazón. Tienen un programa con una proyección exquisita y que cumple un cometido extraordinario para la vida de tanta gente. Yo, obviamente, nuestro ministerio se llama Ministerio Sanador y me parece que estamos hablando de colegas a colegas, de igual a igual, en ese sentido, porque para nosotros lo más importante es trabajar con el área integral del ser humano en todas sus dimensiones, porque el poder del Evangelio permite llegar a todas las áreas del ser humano. Gracias, pastor. Viniendo de usted, la observación, pues es un privilegio, porque lo admiramos y de verdad que lo tenemos en alta estima. De hecho, uno de nuestros congresos del año pasado fue la Iglesia Ministerio Sanador de Dorado. Nos abrieron las puertas, estuvo hermoso, una iglesia hermosa. De hecho, si usted no tiene dónde congregarse, amigo y amiga que me sintonice en la mañana de hoy, ese es un buen lugar de esa área de cerca de Toa Baja, Toa Alta, Dorado. Busque Iglesia Ministerio Sanador de Dorado y allí tiene un tremendo pastor, tiene una iglesia hermosa, maravillosa, y yo sé que va a ser de gran bendición. Así que estamos contentos. También en la mañana de hoy, en el día de hoy, tengo a nuestro amigo, ya usted ya amigo lo conoce, él está desde Atlanta, Georgia, loco por llegar a Puerto Rico en algún momento. Así que tengo a nuestro amigo ya, yo le digo Pablo acá en privado, pero es el doctor Pablo José Rivera Madera. Un abrazo, pastor, ¿cómo se encuentra? Que Dios les bendiga, un abrazo. La verdad es que es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Reciban un saludo bien cordial
pastor, mi hermano, reverendo Moisés. La verdad es que es un placer volver a verlo y compartir con usted en esta plataforma. Para mí lo es también y un gozo inmenso. Un gozo inmenso. Bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante y hemos traído, como dicen en nuestro argot puertorriqueño, un cuarto bate en la teología, porque queremos o pretendemos con mucho respeto en el día de hoy tratar un tema que no evadimos. Nosotros en Paramédicos del Alma siempre le hemos dicho que estamos tratando de ser pertinentes, ¿verdad? Y tratar de presentar ante ustedes los temas que sean relevantes. Y hoy, pues junto con el doctor Pablo Rivera Madera, vamos a hablar del tema que yo sé que usted lo estaba esperando y hemos tratado de irse sentando las bases poco a poco para entonces poder traer un tema como este, que lo vamos a tocar con mucho respeto, con mucha delicadeza, pero hay que hablarlo. Y vamos a hablar del suicidio en el ministerio. Así que tengo dos profesionales, dos personas que son muy preparadas en el tema, tanto el doctor Rivera Madera, que lleva años, ¿verdad?, como asesor del gobierno de los Estados Unidos, es instructor del de la entidad, una de las entidades más prestigiosas a nivel mundial, y ofrece el taller ASIS. Así que además trabaja directamente con esta problemática de prevención del suicidio, y yo sé que usted en la sala de su hogar estaba esperando este tema, pues aquí llegó. Claro, posteriormente también lo vamos a abordar con otras personalidades ¿verdad? Tanto de la televisión como pastores y otros ministros que puedan también enriquecer. ¿Por qué? Porque es un tema que nosotros como iglesia y específicamente la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio no lo podemos evadir. Así que, pastor, usted que lleva tantos años en el ministerio, pastor Moisés Román, ¿cómo usted ve, y cuando digo ministerio quiero no solamente circunscribirme al nivel pastoral, quiero en el macro, ¿verdad? Porque hay muchas personas tienen exposición y no necesariamente son pastores, pero ¿cómo usted ve brevemente el reto de ser ministro en el día de hoy? ¿Cómo es lo mismo que ayer, que hace 10 años atrás? ¿Cómo ha ido evolucionando al día de hoy? Bueno, yo creo que ha habido una transformación tanto del paradigma del ministerio como de la conceptualización de ese paradigma. Realmente, cuando yo me inicié en el ministerio, la visión ministerial era una visión que estaba encauzada de una manera en que el ministro era visto como el que podía resolver cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, podía manejarse en cualquier tipo de circunstancia. Hoy en día, la segmentación no permite esa visión en la sociedad. De hecho, la segmentación más bien circunscribe al ministro a unas solas tareas. Y si el ministro no tiene la capacidad para entenderse dentro del marco de su llamado ministerial a esas tareas que la sociedad le asigna, probablemente comete el error de no ser aceptado en el contexto social. La sociedad hoy en día establece los paradigmas del ministerio. Antes era distinto. Antes el ministerio establecía los paradigmas inclusive de la sociedad. El pastor y el sacerdote antes le ponía hasta los nombres a los muchachos. La gente, si iba a salir, iban y consultaban primero con el sacerdote, con el pastor. El pastor decía para qué profesión servía el muchacho y para qué profesión no servía. Hoy nada de eso pues está concebido de esa manera. Así que el sitial del ministro hoy, ya sea en el
campo de cualquier denominación, tiene que ser un sitial bien definido, con un compromiso meridianamente claro y con una vocación totalmente evidenciada, porque la sociedad, si no lo ve en la función para lo que lo ha designado, lo descarta, y a veces con estigmas muy, muy feos. El desafío es enorme, es enorme. Pastor Rivera Madera, doctor. Sí, y gracias, Moisés, porque definitivamente es así, en términos de la experiencia que uno ha podido tener ministerial. Es bien importante que el primero que debe creer en su llamado es la persona a la que Dios ha llamado. Ese pastor y esa pastora tienen que creer en ese llamado. Porque como dice el doctor Román, el desafío es bien grande, especialmente en una sociedad tan secularizada como la que nosotros estamos viviendo. De hecho, yo estuve en Corea y tuve la oportunidad de abrir iglesias en Corea del Sur. Y todavía en Corea del Sur la figura del pastor y de la pastora es, como lo señalaba el doctor Román, es una figura donde tiene un gran impacto en la sociedad, donde hay unas distinciones para ese pastor y esa pastora. Ahora, en esta sociedad en la que estamos viviendo, se espera que uno haga más que ser un pastor portavoz de Jesucristo, que uno sea entonces un colaborador dentro de la sociedad de todas las otras órdenes, como pudieran ser las gubernamentales, las comerciales, y eso desafía completamente al ministerio y por lo menos al pastor y a la pastora. Excelente. Ya se nos fue este primer segmento. Esta conversación en el día de hoy va a estar muy, muy interesante, así que no se nos vaya, que ya Paramédicos del Alma comenzó y venimos con este tema interesantísimo del suicidio en el ministerio. Así que Paramédicos del Alma continúa en breve. Bueno, aquí estamos en las facilidades de lo que es Life Assistant Fellowship, y obviamente van a estar lo que es el call center de la coalición también. Van a ser nuestras facilidades aquí en la avenida Campo Rico en Carolina. Y estamos ya entrando. Está prácticamente, son las facilidades que están, como dice el americano, under construction. Aquí en este lugar va a ser el santuario o la capilla. A la parte de atrás tenemos baños, un espacio bastante amplio. Acá va a haber un área de oficina que se está trabajando, donde se puedan atender personas. Ayúdenos, hermanos, en este proyecto. Done. Puede entrar a nuestra página web www.coalicioncristiana.org para que pueda donar a la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Bueno, ya regresamos a este segmento Razones para Vivir de su programa Paramédicos del Alma. Recuerde que este programa es gracias al auspicio de Life Assisting Fellowship y también de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. En el día de hoy me encuentro con el pastor Moisés Román y también con el pastor Pablo Rivera Madera desde Atlanta, Georgia. Hoy estamos atendiendo el caso que usted quería en su sala que tocáramos, porque varias personas ya nos habían hecho el acercamiento, y es el problema o la problemática que pudiéramos encontrar de cuando un pastor o un ministro se pueda privar la vida. Y estábamos sentando las bases en el segmento anterior y muy bien los doctores estaban hablando con relación a los retos que significa ser un ministro en el día de hoy. Y yo quiero rápidamente aprovechar y hacerle rápidamente una pregunta al pastor, una contestación distinta abordando el mismo tema. Y estoy siendo intencional. ¿Cuál usted cree que al día de hoy, ¿verdad?, en el siglo XXI que estamos viviendo, con toda esta problemática que
el mundo ha cambiado prácticamente de 3 meses para acá, pero ya venía de una forma bien acelerada. A nivel ministerial, específicamente, ¿cuál usted cree que es el reto más grande del ministro del día de hoy, del siglo XXI? Pueden haber varios, pero quizás el más retante que usted ve con su experiencia pastoral. Sí, fíjate, yo creo que el reto mayor que la iglesia tiene en este momento y el ministro siempre tuvo en épocas pasadas, y no es un sitial, no es ganar un sitial de confianza porque la iglesia intencionalmente lo ha perdido, no. Es que vivimos dentro del marco de una sociedad desconfiada. Y vivimos en el marco dentro de una sociedad que de alguna manera se ha enfermado. Y parte de esa enfermedad es desarrollar desconfianza a muchas de las cosas que están en su entorno. Y la iglesia no es la excepción. O sea, la gente tiene desconfianza de los hombres y las mujeres que van a servir al pueblo en el campo político. Tienen desconfianza de los hombres y las mujeres que van a servir en el campo social. Tienen desconfianza de los hombres y de las mujeres que van a servir en el campo médico. Todo se ve con sospecha, todo se ve con desconfianza. Y la iglesia, lamentablemente, ha caído también dentro de esas sospechas que la sociedad tiene. Y me parece que el gran reto que la iglesia tiene hoy es precisamente volver de nuevo a ocupar en medio de la sociedad ese sitial de confianza. Porque si no logramos, a mí me encanta la expresión, por ejemplo, de la carta el documento de Hechos, cuando Lucas dice que la sociedad tenía confianza en la iglesia, que la sociedad veía con buenos ojos a la iglesia. Y en ese sentido, a mí me parece que la iglesia necesita volver de nuevo a ocupar ese nivel de confianza y necesita establecer estrategias para lograr alcanzar de nuevo ese nivel de confianza. Estrategias como actos o servicios compasivos, servicios misericordiosos, servicios de solidaridad y sobre todas las cosas desarrollar una política de no acepción de personas, de hacerlo sin acepción de personas. Es decir, servir al ser humano por ser un ser humano, lleno de crisis, lleno de angustia, lleno de dolores, lleno de sufrimiento, indistintamente el rol en el que ese ser humano se desempeña. Ese es un gran reto y un gran desafío para la iglesia de hoy. Muy bien. Doctor Rivera Madera, la misma pregunta. Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo con el doctor Román. Y la credibilidad en este momento para el ministro o la pastora, para ejercer el rol para el cual Dios les ha llamado. Y eso está claro y está establecido en la Escritura. De hecho, la madre de Rey Lemuel en Proverbios 31:8 le decía, mira, abre tu boca porque tú eres el que vas a ser la voz del que no tiene voz. De eso se trata ser ministro y mujer y hombre de Dios. Todos los profetas defendieron la causa del desvalido, defendieron la causa del pobre, defendieron la causa de aquellas personas menos privilegiadas. No hay oportunidad, sencillamente el ministerio pierde credibilidad cuando se trata de acomodar a las conveniencias. Elías llamó la atención al rey, tuvo que llamarle la atención cuando el rey definitivamente mandó a matar, tuvo que el rey Acab a matar a Nabot y tomar su herencia. Amós se opuso a los gobernantes. Jeremías denunció al rey. O sea, hay veces que son posturas que el ministro y la pastora tienen que tomar que no son las más agradables, pero que van a tono con el llamado que Dios nos ha dado.
Y en la medida que tú aguas ese ministerio, entonces se te van entre los dedos y no puede ser efectivo. Y yo creo que eso crea una ambivalencia, crea unas preocupaciones que después terminan precisamente en un ministerio no efectivo. Sí. Voy a tratar de mantener aquí la disciplina porque estos dos planteamientos de los pastores, rápido la mente de uno sigue ahí haciendo 20 preguntas, pero voy a tomar esos planteamientos como punta de lanza para el tema que estamos planteando en el día de hoy y no salirme de ahí, ¿verdad? Pero partiendo de esa premisa, entonces, que muy bien ustedes han articulado, el reto ministerial de hoy y el reto en general, yo creo que esto ha sido generacional, pero trayéndolo al siglo XXI, el reto pastoral o ministerial del día de hoy es uno que crea muchas tensiones, porque tú tienes que, además de mantener una postura, como muy bien dice el pastor Rivera Madera, doctor, mantener la credibilidad, también tienes que trabajar con una sociedad hoy multicultural, con una estándar educativo desde hoy hay una gama de doctores profesionales en distintas áreas y esa misma dinámica que trae el tú tratar de pastorear una congregación que probablemente tenga 4 doctores, 2 ingenieros, pero también tenga a una persona que coge ayuda social, cómo tú mantener ese estándar que tanto te puede entender el mensaje esta persona, pero también llenar al más humilde, igual hablarle al más humilde y que el que tiene un estándar social o una educación no se sienta cohibido. Es un reto que trae unos estrés. ¿No es así, doctor, Pastor Moisés? Mira, iniciamos nuestra conversación precisamente hablando de los grandes desafíos que tiene el ministerio hoy, el ministerio pastoral. Esos desafíos, obviamente, yo creo que en lugar de desaparecer, van a incrementarse. Yo recuerdo antes, por ejemplo, el doctor Madera hablaba de su experiencia en Corea del Norte, Corea del Sur, en su trabajo con las iglesias en Corea del Sur. Pero acá en América era igual. Un pastor quería alcanzar algunos privilegios o un sacerdote quería alcanzar algunos privilegios, por ejemplo, en la línea aérea. Pues se iba con una camisita clerical y tan pronto llegaba al aeropuerto, la posibilidad de que le dieran un upgrade en el avión eran altas, porque se veía la figura del pastor, la figura del sacerdote con unas deferencias, con unos respetos extraordinarios. Pero este mundo y esta proyección de secularización desplazó a la iglesia, desplazó al ministerio. ¿Quiénes establecieron las universidades en América? Pues las universidades las establecieron las iglesias. ¿Quiénes establecieron los hospitales en América? Pues los hospitales las establecieron las iglesias. ¿Quiénes establecieron, las escuelas? Pues las escuelas las establecieron las iglesias. Pero la memoria corta de la sociedad y a la par el proceso secularista fue sacando poco a poco a la iglesia de esos renglones, que son los renglones que le permite a la iglesia, que le permite al ministerio alcanzar el respeto, la deferencia de la sociedad, y finalmente la secularización desplazó a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo iba al hospital Auxilio Mutuo, y lo que yo veía era cantidad de enfermeras que eran monjas en el Auxilio Mutuo, inclusive médicos que eran sacerdotes en el Auxilio Mutuo. Hoy en día te va y brillan por su ausencia, no porque no tengan la disposición del servicio, es porque simplemente fueron desplazados por el secularismo.
Lo mismo en las universidades. Hoy en día en Puerto Rico, las universidades lo que tienen en términos religiosos es lo histórico. Pero quien dirige la junta de directores de las universidades que fueron fundadas por religiosos prácticamente están dentro del marco del mundo secular, ya no están dentro de un contexto religioso. Así que eso va incrementando no solamente el desafío, sino que va incrementando los niveles de estresores. Hoy hay que empujar la carreta pastoralmente con más fuerza. Hoy hay que empujar la carreta con más sacrificio. Y desde luego, yo tengo que admitir que yo voy de pasada, pero estoy mirando ese acervo de jóvenes, de muchachos y de muchachas que están aceptando el desafío ministerial. Y yo creo que la iglesia necesita proveer para ellos un pavimento, una acera que les pueda facilitar su trabajo, porque de lo contrario escasearán los ministros, pastores y pastoras para el servicio de la obra del Señor si la iglesia no viabiliza proyectos que le hagan más fácil la vida a los ministros que nos van a suceder dentro de unos años. Interesante planteamiento. Se nos terminó el tiempo de este segmento, pero ya está, hemos hecho la zapata para entrar directamente en el tema que usted quiere escuchar y hacer unas preguntas más directas con relación a esta problemática que estamos. Por eso siempre nosotros añadimos en cada programa que cualquiera de nosotros, todos somos vulnerables, como decía un amigo pastor. Todos somos vulnerables, pero para eso es que está hecho este tipo de programas, para que usted tenga información, para que usted tenga una herramienta que pueda ser un refrigerio en medio de su desierto. De hecho, siempre aparecen en nuestras pantallas o en nuestra pantalla los números de la línea Paz, los números de la línea de suicidio de Estados Unidos, porque este programa se pasa por distintos estados, y también línea de teléfono del Hospital Panamericano en Puerto Rico, por si usted se siente en un momento dado con ansiedad, no encuentra a su pastor, no encuentra a su amigo, su amiga, no encuentra a su iglesia de momento. Ahí usted puede llamar, tomar el teléfono, llamar y buscar alternativas para su vida. De hecho, también pasamos constantemente los números de teléfono de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y también los del Life Assisting Fellowship. Así que seguimos en esta temática, no se nos vaya, que Paramédicos del Alma está sumamente interesante en el día de hoy. Regresamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos a este programa en la mañana de hoy, en el día de hoy, de Paramédicos del Alma, con la grata visita del doctor y pastor Moisés Román, también desde Atlanta, Georgia, y doctor Rivera Madera. Quiero aprovechar rápido el tiempo, porque el tiempo avanza y estamos tratando de cimentarnos o cimentar nuestra conversación en todo esto que estamos hablando, en estos segmentos pasados, sobre los distintos retos ministeriales que tienen tanto los pastores como otros ministros dentro de la gama amplia de lo que envuelve el ministerio. Y tengo en esta mañana al doctor y pastor Moisés Román. Doctor, no es menos cierto de que han habido ministros que han atentado contra su vida, y de hecho en estos casos hemos visto en la prensa, esto ha sido a nivel internacional, donde pastores que han tenido gran exposición, tanto en Estados Unidos, y esto también ha ocurrido mucho en Latinoamérica,
se han quitado la vida. Esto es un tema que antes no se hablaba. De hecho, un programa como este de prevención del suicidio, quizás 5, 6, 10 años atrás dentro de la programación de una emisora cristiana, yo creo que nos hubieran vetado hace rato, pero los tiempos cambian, las generaciones cambian. Hoy, esto que antes era un tabú, lo estamos hablando en la mesa de la sala hoy, y amigo que está en su casa. Esta problemática que enfrenta, mejor dicho, el pastor del día de hoy, el ministro, que lo lleva hasta el punto de atentar contra su vida y en muchos casos quitarse la vida. ¿Esto es nuevo o esto previamente había pasado? Bueno, yo viví la primera experiencia del suicidio de un pastor hace cerca de unos 25 años atrás. De hecho, un pastor muy reconocido, muy respetado y muy querido. Me llamó la atención el que como resultado de esa experiencia yo me ofrecí voluntariamente para ser el predicador de su funeral, porque no había el ambiente como para desarrollar una experiencia cultica en aquel acto funeral. Y la razón, pues, porque él se había suicidado. Lo que es interesante es que se veía en aquel momento la experiencia del suicidio como algo que le podía pasar al inconverso, pero no al cristiano, mucho menos al pastor. Eso ni pensarlo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, me he dado cuenta de que la experiencia del suicidio en la vida del pastor acontece no porque dejó de ser pastor, no porque dejó de ser espiritual, no porque dejó de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, sino que la experiencia de suicidio en la vida de un pastor puede acontecer por lo que dijo Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, una condición emocional, una condición de crisis emocional puede llevar a un hombre, pastor o pastora, a contemplar la posibilidad del suicidio, no porque renuncia a su fe, no porque abandona sus postulados de vida cristiana, es porque emocionalmente se ha enfermado y como resultado de esa enfermedad, pues puede tender precisamente a la inclinación del suicidio. El suicidio no es ni ha sido una determinación de maldad en el corazón de ningún ser humano. El suicidio adviene a la vida de los seres humanos porque se enferman. Y se enferman mental, se enferman emocionalmente, no encuentran salida a muchas de sus crisis. Yo creo que en esto el doctor Rivera nos puede, igual que tú, José Luis, nos puede dar una información vastísima, pero es precisamente eso. Y la crisis del suicidio no es una crisis moderna dentro del cuerpo pastoral. Lo que pasa es que hoy en día las comunicaciones corren tan rápido que se quita la vida a un pastor en los Estados Unidos y al minuto la información la tiene el mundo entero. Se quita la vida a un pastor en Brasil y al minuto tiene la información el mundo entero. Y desde luego ya no hay tanta la posibilidad de ocultar la información. La información sale como resultado de la inmediatez de la noticia. Probablemente antes podía suicidarse un ministro y se podía plantear como un accidente, pero hoy en día no, porque la inmediatez corre de forma tan vertiginosa que no da tiempo para nada. El caso aparece tal y como sucedió. Pero lo que es importante dentro del proceso es que entendamos que la experiencia del suicidio puede advenir a la vida de cualquier ser humano como resultado precisamente de la naturaleza humana, que se enferma, que se debilita, que puede sufrir colapso emocional, y para ello la iglesia necesita tener el tratamiento asertivo.
Excelente. Doctor Rivera Madera, Sí, ¿qué dicen los números, las estadísticas? no, yo estoy de acuerdo, más que hablar de las estadísticas, yo estoy de acuerdo con hablando el doctor. El suicidio no solamente es producto de unas razones, de un aspecto personal, sino también que hay unos factores que se dan que son sociales y hay muchas presiones. Nosotros estábamos hablando anteriormente de los desafíos y de las presiones con las que sufre el pastor o la pastora. Y es que el ministerio es por etapas. El ministerio, uno empieza, vamos a poner, la primera etapa es una etapa de preparación donde esa persona va al seminario con unas ilusiones. Luego, entonces, tiene que entrar a la etapa donde se empieza a establecer dentro de una iglesia y la iglesia comienza a tener, al final está trabajando con la jubilación. Quiere decir que en todo ese tiempo va a tener unas exigencias específicas de esa etapa en la que vive. El pastor se va a encontrar con una depresión en sus primeros años, se va a encontrar con depresión, va a encontrar desaliento, va a tener desilusión, va a tener desánimo. De hecho, ya que me pregunta de las estadísticas, 1,500 pastores y pastoras dejan el ministerio, de acuerdo a un estudio de George Barna en el 2014, dejan el ministerio, el pastorado, mensualmente debido a la quemazón o conflictos o fracasos. Hemos encontrado que la depresión en el cuerpo pastoral es bien alta, no solamente en el cuerpo pastoral, sino también y se estima que 70% de los pastores se deprimen. Un porcentaje bien grande no tienen amigos, no tienen con quién hablar, o sea, muchos desafíos, y después a eso tráigale ese concepto erróneo de éxito que ahora se le impone a los pastores para que puedan demostrar que tienen una iglesia saludable. Y cuando no se puede cumplir con todas esas demandas, eso es una bomba de tiempo. Y hay que estar pendiente para tener cuidado de ese cuerpo pastoral que en ese momento lo necesita y no tiene con quién ventilar cómo se siente. Excelente, por eso es que estamos trayendo haciendo una aportación. Tanto este programa no va dirigido solamente al líder y al pastor y al ministerio, es también para el laico, el hermano de la iglesia, que tenga una conciencia a cuán retante, cuáles retos se expone la persona que usted ve todos los domingos predicando en el altar, y a veces creemos que son superhombres, que son superhéroes. Mire, son tan mortales como usted y como yo. Pasan las mismas vicisitudes como usted y como yo. Sí, adelante. Imagínese, reverendo, cuando un pastor ha estado en su iglesia por 30 años y ahora la congregación quiere buscar pastores más jóvenes porque probablemente tienen mejores mecanismos para atraer, y que empiezan a hablar de la jubilación cuando esa persona no está preparada. Imagínese una persona que ha levantado su iglesia y lo ha hecho con amor, con mucho entusiasmo, con mucho sacrificio, y al final le están diciendo, usted tiene que moverse para darle oportunidad a otra persona. Eso, sea real o no sea real, pero crea unas cargas emocionales con las que hay que trabajar a tiempo. Claro. Esa es una gran verdad. Sí, ¿algún comentario, Pastor Moisés? Sí, y lo que es triste en ese sentido es que muchas veces las instituciones eclesiásticas trabajan, como mencionó el doctor Rivera, trabajan con unos proyectos y con unos planes que se le imponen a la vida del pastor, como por ejemplo todo el espectro estadístico, cuánta gente se convirtió en el año, cuánta gente bautizaste, cuánto creció las damas, cuánto crecieron los caballeros, qué propiedades adquiriste. O sea, que la gama del trabajo pastoral se diluye no solamente en la función pastoral, sino en todo el espectro administrativo. Tiene que hacer crecer la iglesia, tiene que hacer crecer la finanza. Cuando ese pastor ve que no ha logrado con éxito todo lo que se le exige y todo lo que se le requiere, y de hecho se mide su éxito a base de lo que logró o lo que no logró, oye, el daño emocional que
que sufre un pastor es garrafal. Por lo tanto, a nadie debe extrañarle. Amén de que la experiencia del suicidio en la vida de los seres humanos es antiquísima. De hecho, la Biblia está llena de historias de personajes, algunos que se suicidaron, otros que pensaron suicidarse y otros que desecharon el pensamiento porque depositaron su confianza en el Señor. Si no hubieran depositado su confianza en el Señor, hubiera más suicidio en la Biblia que triunfo. La diferencia la hizo los que pensaron, como por ejemplo el salmista cuando dice, en Jehová he confiado, ¿cómo voy a decirle al alma que escape al monte Cualame? Pues desde luego lo que le está diciendo es, voy a poner mi confianza en el Señor para no optar por el suicidio. Cuando el mismo Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué es lo que está planteando? Yo quisiera escapar de todo este peso de responsabilidad que me ha sido impuesto. O sea, la experiencia del suicidio es una experiencia antiquísima en la vida de los seres humanos. Puede advenir a la vida de cualquier ser humano, incluyendo el hombre y la mujer en el ministerio. Claro, que hay un mensaje de esperanza, sí, que hay medidas que pudieran disuadir a no practicar el suicidio en la vida ministerial, sí, y que por sobre todas las cosas, la dimensión de la fe y la confianza en aquel que nos llamó, Él es fiel y es justo, pues yo creo que son elementos importantes a considerar precisamente para evitarlos. Muy bien, por eso en Paramédicos del Alma estamos afrontando estos temas con mucho respeto. A usted le podrá agradar, quizás a otros no, pero podemos poner este programa ante su consideración, porque estos temas, hermano mío y hermana mía, hoy la iglesia de hoy debe plantearlo y debe replantearlo, y obviamente nuestra teología es de esperanza, nuestra teología es cristocéntrica, nosotros creemos en la vida, creemos en el amor, creemos en la esperanza, y basados en eso es que hacemos este tipo de programas, pero para que usted también esté informado y tenga la data y pueda también orientar a otras personas que puedan pasar por este tipo de problemática. Amigo, amiga, no se retire, porque ahora volvemos con el segmento de la esperanza. Razones para vivir te hemos dado, hemos hablado también de cuando la muerte habla, pero ahora vamos a terminar este hermoso programa con medicina para tu alma. Así que no te retires, no te vayas, que Paramédicos del Alma continúa ya mismo, en breve. Bueno, amigos, regresamos a su programa Paramédicos del Alma, hoy con la visita extraordinaria del pastor y doctor Moisés Román, también desde Atlanta, Georgia, el pastor Rivera Madera. Estamos contentos porque este programa ha sido sumamente interesante. ¿Retante el tema? Sí, amigos. Tenemos o debemos o deberíamos seguir hablando sobre el tema y planteándonos estos temas que son en un momento dado, de hecho, todavía en nuestra sociedad son tabú. Sí, debemos hacerlo o deberíamos hacerlo más frecuente. Por eso, este es el motivo de este programa y es el motivo por el cual se funda y se crea Paramédicos del Alma, para poder llegar a su casa y abordar inteligentemente, respetuosamente, estos distintos temas que hemos hablado del estrés, hemos hablado del síndrome de la cabaña, hemos hablado de la melancolía, hemos hablado del sufrimiento, y hoy, con mucho respeto, estamos abordando el tema de cuando un ministro se quita la vida. Así que no quiero desaprovechar el tiempo y quiero rápidamente decirle al pastor, a los pastores, a los doctores, tenemos una problemática social cuando en el mundo entero, cada 40 segundos, una persona se quita la vida. Dentro de ese marco o de ese macro, muy probablemente una de esas estadísticas pudiera ser un ministro. En Puerto Rico
las estadísticas nos dicen que de cada 24 a 26 horas, de acuerdo a los últimos números que encontramos ofrecidos por el gobierno, una persona se quita la vida. Esto es sin contar las decenas de casos, miles de casos que se reciben a través de la llamada paz, donde hay personas en frustración, en melancolía, con síntomas o intentos o ideación suicida. Así que tenemos una problemática social. De hecho, en estos últimos días las llamadas hacia la línea paz han habido hasta 3.000 y tantos de llamadas diarias hacia esa línea y en la semana han habido miles de llamadas. Así que tenemos una problemática y por eso tratamos de abordar estos temas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia, pastores, doctores? ¿Cómo nosotros podemos terminar este programa abordando la verdad? Yendo de frente ante la problemática que tenemos social, pero diciéndole a la misma vez al amigo televidente y radio escucha y quien nos vea posteriormente en las redes sociales, mire, sí hay una problemática, sí tenemos una situación difícil, pero todavía hay esperanza. Por lo menos yo estoy seguro que los 3 ministros que estamos aquí abordamos este tema a través de la esperanza, porque aunque la teología bíblica es clara, también tenemos que extender el brazo de la misericordia, de la compasión, de ser solidarios con aquellos que sufren y de estar mano a mano, firmes en levantar al caído. ¿No es así, doctor y pastor Moisés Román? Mira, en mis 45 años como pastor, yo creo que más que recurrir a un pasaje bíblico para condenar el suicidio, yo creo que está meridianamente claro en todas las Sagradas Escrituras de que el ser humano tiene que optar por la vida. La vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y a mí me parece que la tarea ministerial debe centrarse precisamente en incentivar al ser humano a amar la vida, a querer vivir, a luchar por la vida y a disfrutar la vida, porque a fin de cuentas ese es el propósito. Pero ¿qué hacemos cuando nos topamos con incidentes de cualquier ser humano? Llámese pastor, llámese pastora, llámese médico, llámese sacerdote, llámese de otra denominación. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos? Pues a mí me parece que el mayor recurso que la iglesia tiene es la compasión, es la misericordia y es entender, yo creo que algo que debemos entender es como iglesia, ¿qué podemos hacer como iglesia para evitar el suicidio? ¿Qué podemos hacer como institución para evitar que ministros se suiciden? Pero no solo ministros, que miembros de iglesia, que familiares de miembros de iglesia se suiciden. ¿Qué podemos aportar y cómo podemos aportar? Por eso yo vivo admirando el ministerio de ustedes, del doctor Rivera y tuyo, José Luis, porque a mí me parece que esto es lo propio, esto es lo pertinente. La iglesia no saca nada con un discurso voz en cuello, con una teología de compasión y de misericordia para la familia del que se suicidó, donde le hagamos entender que la iglesia está precisamente para caminar esa milla extra que caminó Jesús con los caminantes de Maús, esa milla extra de compasión, de misericordia, de hacerle entender las escrituras, de hacerle entender la compasión de Dios, el amor de Dios. Yo creo que más que trabajar con una teología para probarle a la gente que no se deben suicidar, bueno, yo creo que ese es el discurso de la iglesia, pero ese discurso, como dijo Jesús, es menester hacer esto sin dejar de hacer que el suicidio se convierta en una historia del pasado y no una historia del presente. Wow. Hay una expresión que acaba de utilizar el pastor Moisés Román, que tan pronto la dijo, me retumbó en el corazón. Y es cuando él dice, el que se suicidó ya no te escucha. Y ese es un planteamiento
que es redundante, pero es una gran verdad. Pero a eso añado, ese no te escucha, pero sí nos escucha a nosotros como iglesia, el hijo que perdió a su padre por el suicidio, la madre que perdió a su esposo a consecuencia del suicidio. Sí nos escucha como iglesia el niño que perdió a su abuelo, a su abuela por un acto suicida. Así que esa expresión, pastor, me la voy a llevar al corazón y ahí, yo creo que esa es, no sé, doctor Rivera Madera, cómo usted sigue el pensamiento, pero es poderosa porque no es menos cierto de que es correcto. El que se quitó la vida ya no nos va a escuchar, pero hay una familia que sufre, que la iglesia debería aprovechar esa coyuntura para hacer efectiva y traer a Cristo, el Cristo de la cruz, llevarlo a la sala, al hospital, llevarlo con la misericordia que solamente la iglesia de Jesucristo puede hacerlo. Yo no sigo porque si no me quedo con el programa. Tenemos que estar bien claros. El suicidio no es la mejor opción. Definitivamente el suicidio es malo. ¿Okay? Eso hay que entenderlo claramente. El suicidio es malo y cualquier persona que pueda estar considerando esa idea necesita buscar ayuda profesional lo antes posible. Ahora bien, una persona, siguiendo su pensamiento, que se quita la vida, afecta 100 personas a su alrededor, no menos de 100 personas a su alrededor. Las iglesias se ven afectadas. O sea, el suicidio es peor que la pandemia que estamos viviendo. En este momento, alrededor mundial, 800,000 personas pierden la vida cada año y se espera que para el año 2025, 1.500.000 personas se quiten la vida por razones del suicidio. Sin embargo, hay herramientas y la herramienta más efectiva, lo dice Jesucristo, dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú tengas vida. Ahora bien, si hay situaciones que no se pueden manejar, es sumamente importante buscar, como yo siempre les digo, ayuda profesional, de modo que les permita, porque lo que nos acaba de decir el reverendo Moisés Román es que cualquiera puede ser vulnerable al comportamiento suicida. Cuando yo estaba en el ejército, 2 capellanes, tenientes coroneles, en un solo año se quitaron la vida. Así que, por favor, en un momento de desasosiego, de depresión o de dificultad emocional, yo te voy a invitar que busques la ayuda profesional de modo que tengas éxito en tu vida. Excelente, excelente. Se nos está acabando el tiempo, pastor. En 60 segundos, un último planteamiento porque ya se nos fue el programa. Doctor Moisés Román. Hace muchos años atrás, una anciana vino donde mí a consejería. Su hijo, en una crisis muy seria emocional, se privó de la vida. Y su gran dolor era que ella quería saber dónde estaba su hijo. Pastor, dígame dónde está mi hijo. Y yo tenía que proveer una respuesta pastoral para esa mujer. Y se me ocurrió hacerle 2 preguntas. Le dije: ¿cómo era tu hijo contigo? Y me dijo: mi hijo fue un modelo para mí. Toda la vida fue un modelo para mí. Fue un suplidor. Era como mi papá supliéndome. Y le digo: ¿y cómo era como cristiano antes de entrar en esta crisis depresiva profunda en la que estuvo? Me dijo: mi hijo era un modelo de Jesús. Todo el que le veía a él, le veía a Jesús en su conducta, en su hablar. Le digo: permíteme ahora hacerte una última pregunta. Si tú fueras Dios, ¿dónde colocarías a tu hijo? Y me dijo: pastor, si yo fuera Dios, yo lo salvaría. Le dije: pues déjame ahora resumirte mi planteamiento pastoral. Dios es mejor que tú. Wow. Doctor Rivera Madera. Un último en 30 segundos, se nos terminó el programa. Mira, la verdad es que probablemente ya hemos dicho que el suicidio no es bueno, no es la mejor alternativa. Nosotros amamos a las personas independientemente de sus condiciones. Ahora bien,
Si tal vez conoces a alguien que se quitó la vida y no pudiste hacer nada para salvarlo, ahora tienes la oportunidad de, a través de nuestra organización, de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y de Life Assistance, hacer tu donativo, ya para poder continuar con las facilidades que estamos desarrollando. 2 facilidades, una en Carolina y otra en San Juan. Queremos salvar vidas. Por eso te estamos pidiendo ahora, de todo corazón, que si Dios pone en tu corazón ayudar a este trabajo que estamos desarrollando, que por favor envíes tu donativo al apartado 29993, San Juan, Puerto Rico, 00924. Que Dios te bendiga, doctor Román. Ha sido un gran placer. Para mí lo ha sido enormemente. Tremendo programa, amigos. Recuerde que esta es la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio con su programa semanal Paramédicos del Alma. Ya como muy bien ha dicho el doctor Rivera Madera, estamos ya en las etapas finales de nuestro Centro de Prevención del Suicidio, el primero en Puerto Rico, para la gloria de Dios. Estamos poniendo nuestro esfuerzo personal, inyectando, unos somos comerciantes, otros somos profesionales, pero de lo que Dios nos ha dado estamos aportando a nuestro país. Y si usted generosamente nos puede ayudar, eso queda a su discreción, también lo puede hacer a través de ATH Móvil, pero este esfuerzo es para poder ofrecer ayuda gratuita. Vamos a ir a tener un call center donde se van a recibir llamadas. Va a ser un paralelo a la línea Paz. Vamos a tener personas que te puedan ayudar tanto espiritualmente como profesionales de la salud. Y también vamos a tener una ayuda espiritual porque estamos desarrollando también un santuario donde podamos, el que así, no necesariamente tiene que ser alguien de la fe, el que así quiera recibir ayuda espiritual lo puede también recibir, porque al final del día nuestro postulado y lo que nosotros queremos hacer es salvar vidas. Esa es nuestra carga, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si al final del día yo puedo decirte de la forma maravillosa que solo puedo hacer a través de la experiencia mía como creyente, ¿por qué hago esto? Pues entonces yo te voy a decir con todas las fuerzas de mi corazón que mañana siempre habrá oportunidad para un mejor día. Y que hoy, en esta noche, todavía para ti, amigo y amiga, hay una oportunidad en la cruz. De esa misma manera terminamos este programa. Yo voy a emplazar públicamente al pastor Moisés para que haga otro programa con nosotros, porque nos quedamos con las ganas de seguir escuchándolo. Así que volvemos la semana que viene. Esto ha sido Paramédicos del Alma. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro en ti y sobre todas las cosas ponga en tu corazón paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.